Bueno, pues esto es la historia del emprendedorismo. Soy futuro artista visual, Fabián Lara, de la Universidad Juan de Castellanos, de la carrera Artes Visuales, semestre 1. El impresionismo es un movimiento pictórico del siglo XIX que posteriormente dio nacimiento al arte moderno. Los impresionistas abandonaron los métodos de composición tradicional, el dibujo y la perspectiva, para pintar de forma más espontánea y captar la esencia de un momento en particular. El objetivo de los artistas era lograr mayor naturalismo y preferían pintar al aire libre, donde se fascinaban ante la luz y los colores cambiantes. El movimiento toma su nombre de un cuadro de Monet llamado Impresión. Esta corriente se manifiesta al tratar de rescatar las técnicas de los grandes maestros de las escuelas anteriores, inclinándolos a comprender y ejecutar no la realidad misma, sino la impresión que ésta produce. Las características del impresionismo. El paisaje como tema principal es uno de los géneros más fructíferos, ya que el paisaje ofrece un campo de todos los intereses de los impresionistas van concentrados al aire libre, el contacto con la naturaleza, el encuentro con la luz. Estas están modificadas al paso del tiempo, ya las matices de los colores irán cambiando mediante que pasa el día. Dentro del paisaje también es frecuente el tema de la representación del agua, de la nieve y el hielo. Técnica. Los impresionistas se caracterizan por su técnica rápida, ya que largas pinceladas daban cargadas de pintura. Esto fue duramente criticado por los más anclados y llegando a decir que los impresionistas estrujaban directamente los tubos sobre los lienzos. Bueno, sobre el color. Apuestan por el color puro, ya que pueden perder y al entremezclar los colores directamente sobre el lienzo. Eliminaron el negro de su paleta de colores, lo hacen por conservar que las sombras nunca son negras sino coloreadas. Al igual el blanco puro no existe, sino que la luz lo carga de matices innumerables. Ausencia de perspectiva. Los impresionistas abolen al concepto de la perspectiva euclidiana que había regiado en el concepto de la pintura hasta entonces. Es por eso que desaparece del punto de fuga. Apuestan por una pintura plana y bidimensional, porque en realidad es como perciben nuestra retina realmente. Pues los principales exponentes del impresionismo son de Claude Monet, de 1840, de 1926. Es el iniciador del impresionismo, manifestando su peculiaridad y principalmente sus audaces y originales paisajes de sorprendente veracidad. Fue su ídolo principalmente por el japonismo. Después de concentró en pintar series de cuadros sobre el mismo tema visto en diferentes horas del día. Algunos de sus obras son el Impresión Salina del Sol, 1873, Meluf a 1926, Almiares de Hielo, 1889, Edouard Manet, 1832, 1883. Pintor realista que se convirtió en el generador del impresionismo en expresiones y todo. Sus obras siempre provocaban escándalos entre las exposiciones. Es considerado precursor del impresionismo. Fue pintor académico de influencia tradicional y también se sintió agraviado por considerarse el cabecilla de los impresionistas. Desarrolló un estilo que dependía de la oposición entre la luz y la sombra, con un medio tono tan leve como fuera posible. Algunas de estas obras son el Baren del Foren del Boris Hair, 1882, La Luna Sorprendida, 1860, La Música de las Tuberías, 1862, Edgar Vegas también,
Fue una de 1864 a 1869. Sus primeros cuadros hablan sobre historia y retratos de personas, pero donde alcanza su más notable triunfo es en la representación de las escenas de las bailarinas de ballet, en donde las mujeres eran la escena de las mujeres desnudas bañándose. También describía el movimiento. De muchos casos utilizó pues la técnica del pastel para crear dibujos de gran fluidez y viveza. Algunos de sus obras son la clase de danza, 1874, bolis, bebedores de acenta o bolis dist, de 1876. También la escultura. La escultura es logros conseguidos que hay en los pintores impresionistas fueron llevados a la escultura por Auguste Rodin, 1840 a 1917. Rodin se supera en el habilismo de las pinturas al captar el movimiento y la luz en una imagen donde se considera fundamental para utilizarlos como profundidad en la escultura. Algunas de sus obras son El Pensador, que es una obra de una estatua realmente buena. También tenemos El Beso, ilustrado en arcilla. El neoimpresionista es como el movimiento pictórico francés que fue desarrollado al final del tiempo francés, que constituye a la vez una contradicción y una reacción a la vez, donde se caracteriza por el mismo punto de colores puros sobre realizados, de que a la vista del hombre a cierta distancia provoca un efecto de gran luminosidad. También es conocida como este movimiento como divisionismo o empirismo. Principales exponentes. Bueno, los principales exponentes de Seuss Porat, de 1859 a 1891. Fue un pintor francés, fundador del impresionismo y creador del puntillismo. Estudió en la Escuela de Bellas Artes en París. Los cuadros de Seurat transmiten estatismo por su formación clasista. A comienzos del 60 se miraba hacia el impresionismo, y pues algunas de sus obras son como Una tarde de domingo en la isla de Grandes Happer, de 1884. La Torre Eiffel, que fue una gran pintura. Y generalmente el tema del impresionismo es bastante amplio y bastante complejo, ya que pues el impresionismo nace de muchos intérpretes, muchas pinturas, muchas obras en las cuales se identifica el impresionismo, generalmente por sus tonos de colores, sus técnicas, etc. Este tema es muy general, pero dejaré el tema en esto, ya que pues las imágenes relacionadas van basadas en lo que es exactamente el impresionismo. Entonces, como vemos, el impresionismo nació simplemente, en resumen, de una pintura de Moret llamada La Impresión. Entonces, nada, eso fue la presentación del impresionismo y las características, fundamentos, personajes históricos, obras, fechas y nada. Entonces, esto fue todo por hoy. El siguiente hablará sobre las fases del impresionismo, pero sería un tema mucho más amplio. Parece 1920